Se confirma la persecución del guerrillero Gustavo Petro de Gustavo Bolívar en contra de la vicefiscal Marta Mancera. Hoy estas ratas están pagándole a un medio de comunicación para que estos difamen a la vicefiscal Marta Mancera. Marta Mancera, recordemos, el guerrillero está desesperado por colocarle su fiscal de bolsillo para salvar a su hijo y para desaparecer las evidencias probatorias que hoy están en la fiscalía, donde el guerrillero es un asesino, es un narcotraficante y es un criminal, y su hijo está siendo procesado por lavado de activos. Hoy un periódico, el periódico Raya, la revista Raya, recibió dinero de estos criminales de izquierda comunista y hoy están armando un proceso falso y están armando una noticia falsa en contra de la vicefiscal. Recordemos, el guerrillero está desesperado, está, mejor dicho, desesperado porque el guerrillero quiere salvar a sus aliados. Recordemos que hace unos días la fiscalía anunció imputarle cargos a 3 ratas de ellos. Y el guerrillero salió a decir que estaban haciendo una persecución. Y el guerrillero está presionando a la corte, que ya convocaron disque marchas para presionar a la corte para que le nombre su fiscal de bolsillo. Hoy Gustavo Bolívar publica una revista donde hay un plan criminal. En esta revista no hay ninguna evidencia probatoria en contra de la vicefiscal Marta Mancera. Ya leímos esa revista y no hay ninguna evidencia probatoria. Es un plan de la izquierda comunista para dañarle la reputación a la vicefiscal Marta Mancera. Escuchen este explosivo audio de la revelación de la revista Raya, donde hay un plan criminal en contra de la vicefiscal, porque el guerrillero Gustavo Petro está desesperado para sacar y así poder asesinar a la vicefiscal. Escuchen este explosivo audio, gente. El guerrillero habla de narcotraficantes y recordarán ustedes, fue el fiscal Francisco Barbosa el que no quiso dejarle libre a sus aliados criminales de narcotraficantes. El guerrillero firmó que le dejaran libre a esos asesinos criminales y el único que se opuso a la liberación de los narcotraficantes fue el fiscal Francisco Barbosa en manos de la vicefiscal. Escuchen estos explosivos audios. Vicefiscal Marta Mancera sí encubre a directivo del CRI señalado de narco y estas son las pruebas. Ver más de investigación publicado 03-2024 febrero. La revista Raya revela el último informe que hizo el agente del CRI asesinado en Cauca, Mario Fernando Herrera, mientras desarrollaba una investigación encubierta contra narcotraficantes. En él está incluido el director del CRI de la Fiscalía de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, a quien la vicefiscal Marta Mancera ha tratado de encubrir. Herrera describió cuál es el rol de Pacho dentro de la banda criminal y lo ubicó en el centro del organigrama. Revelamos fotos, audios, chats y documentos oficiales. Por Unidad Investigativa Revista Raya. 2 días antes de su asesinato, Mario Fernando Herrera Aparicio elaboró un informe detallado para la Fiscalía General de la Nación sobre su última misión como agente encubierto. Según el documento que revela la revista Raya, el director del Cuerpo Técnico de Investigación TI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, es alias Pajo o Pajo Malo. El agente que le seguía los pasos desde febrero de 2021 escribió que Pajo era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica, Guatemala y México, y a Europa, España y Francia. El precio de cada kilo de cocaína oscila entre 8 y 9 millones de pesos la montada en los containers y se trabaja con un mínimo de 40 kilos y hasta 300 kilos aproximadamente, dice el informe que comentó Pacho Malo en un encuentro con un narcotraficante. Facsímil del documento revelado en donde aparece la firma del investigador asesinado, Mario Herrera, y en el que se describe toda la información recaudada sobre alias Pacho Malo.
Esta información fue entregada al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo López, el 25 de marzo de 2021, un día antes del asesinato del agente Herrera. Este documento contradice la versión de la vicefiscal general Marta Janet Mancera, quien ha afirmado que los investigadores, incluido Mario, nunca informaron sobre el hallazgo de un narcotraficante dentro de la fiscalía. Hombre, vámonos a la carpeta que me intentan hacer con el caso concreto de 2 agentes encubiertos que tuvieron la orden de un fiscal para que penetraran varias organizaciones criminales. Esos agentes no dicen nada en sus informes ante el fiscal de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades de narcotráfico, que conocieron de ese hecho como agentes encubiertos, pero nunca se lo dijeron al país, al fiscal que tenía el caso, dijo Mancera en entrevista con la revista Semana el 20 de noviembre del año pasado. Hoy Mancera aspira a quedarse como fiscal general de la Nación, encargada, lo que podría ocurrir si la Corte Suprema de Justicia continúa dilatando la elección de la fiscal en propiedad entre la terna de mujeres presentada por el presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, es un misterio la muerte del investigador Mario Herrera, quien fue asesinado durante la operación encubierta, mientras iba tras los líderes de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, que operan en el norte del Cauca y son proveedores de la marihuana y la cocaína para organizaciones criminales como la Cordillera y otras de orden nacional y transnacional que trafican por Buenaventura. Su asesinato ocurrió, como ya se indicó, justo 2 días después de que escribiera este informe sobre alias Pacho Malo. El informe oculto en la Fiscalía. En el informe de 6 páginas, del 25 de marzo de 2021, el investigador Mario Fernando Herrera describió el poder que tenía alias Pacho Malo en el puerto de Buenaventura. Pacho tiene manejo total en el puerto, con los policías y gente que labora dentro del puerto. El círculo de trabajo es con alias Huito, en Cali, quien utiliza el abonado celular 315.538 ********, además que el círculo de trabajo es con alias Cacho o Caliche, en Medellín, quien utiliza el abonado celular 322.400 **********. Raya pudo establecer con un rastreo y contrastación en bases de datos comerciales que alias Huito es José Oliverio Rivas Caicedo, un caleño propietario de una empresa textil que vive en un sector de clase media, al sur de la ciudad y quien empezó a figurar como empresario apenas en 2018, cuando fue representante legal de la comercializadora de víveres Narváez de Occidente, fundada en 2014. Luego, en 2019, Huito se convirtió en el dueño de la empresa y él le cambió la razón social a Industrias Textiles del Valle SAS. Del otro sujeto mencionado no obtuvimos mayor información. Esta es la cédula de alias Huito, supuesto socio criminal de Pacho Malo. Más adelante, el hoy asesinado investigador Herrera también detalló que en Buenaventura alias Pacho se movía con alias El Ingeniero, capturado en flagrancia por la policía en Jamundí Valle, con un alijo de cocaína y armas, en agosto de 2023, y quien fue señalado entonces de enviar cocaína en los containers por el puerto de Buenaventura. En el informe el agente Herrera también mencionó a alias El Canoso, de quien estaba recabando información, pero afirmó que estos 2 alias manejan la zona y tienen contactos con las otras estructuras criminales de Buenaventura. Con ellos cuadran el impuesto que hay que pagar por lo que entra al puerto, describió. En el documento, Mario incluyó por primera vez la fotografía de alias Pacho, director del CTI de Buenaventura, y lo ubicó en el centro del organigrama criminal ver facsímil. Enseguida, quedó claro lo que venía para completar la misión, la penetración de 2 agentes encubiertos en la estructura, con el fin de reconocer a sus integrantes, sus centros de acopio, la logística,
las subestructuras de apoyo de la Fiscalía y la Policía Portuaria. Francisco Javier Martínez Adrila, alias Paco Malo, es director del CTI en Buenaventura, señalado de trabajar con narcos. El informe, que está firmado tanto por Mario Fernando Herrera como por su compañero Fabio González, quienes hacían parte de la operación encubierta, concluye: también se prevé realizar la búsqueda selectiva en las bases de datos de acceso público y privado, a fin de establecer el grado y tiempo en la institución de alias Pacho. Finalmente, Mario resaltó en el documento el mensaje que una de las fuentes le entregó sobre alias Pacho Malo: no olvides que Pajo es de la empresa tuya, es de mucho orden. Es decir, la empresa tuya, la Fiscalía General de la Nación. El homicidio y la persecución. Toda esta información fue reportada el 25 de marzo de 2021 al fiscal 51 de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Jaime Hernán Ocampo López. Lo hicieron luego de que estuvieron en Buenaventura recaudando y corroborando la última información sobre alias Pacho Malo, la cual quedó consignada en este documento. Esa misma noche los tres agentes encubiertos, Mario Herrera, Fabio González y Pablo Bolaños, viajaron desde Cali al norte del Cauca, pues al día siguiente, 26 de marzo, iban a infiltrar nuevamente a la banda, dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína. Mario y Fabio son dos exagentes del DAS, al igual que alias Paco Malo, quienes pasaron a ser investigadores de la Fiscalía tras el cierre de esa entidad. Sin embargo, Pajo corrió con mayor suerte, pues pasó de investigador en el puerto desde 2012 a director del CTI en 2021, cuando Marta Mancera ya era la vicefiscal. En su recorrido hacia Corinto, durante la operación encubierta, dos de los tres investigadores, que viajaban en vehículos oficiales, lograron pasar un primer retén donde se toparon con un grupo de 30 militares. 3 kilómetros más adelante, sorpresivamente, los detuvieron más de 7 hombres armados con brazaletes con la bandera de Colombia y a las iniciales EMP, Estado Mayor Central de las Disidencias del Proceso de Paz con las FARC. En medio de esos retenes, sucedió el secuestro y posterior homicidio del investigador Mario Fernando Herrera y la huida veloz de los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, quienes escaparon en medio de una persecución cuando se percataron de que quienes los seguían en motos y una camioneta eran miembros de las disidencias de las FARC. Los agentes sobrevivientes lograron llegar hasta la estación de policía de Corinto, Cauca, en donde se refugiaron. Solo el 27 de marzo pudieron salir fuertemente escoltados hasta la ciudad de Cali. Allí, al día siguiente, el 28 de marzo, González y Bolaños debían hablar con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y con la vicefiscal Marta Janet Mancera. Así sucedió, y prueba de ello es un audio que revela la revista Raya, en el que se escucha la voz de las dos cabezas más importantes de la Fiscalía. El saludo del fiscal Barbosa fue efusivo, conmovedor y de total respaldo de la institución a la labor que desempeñaban los investigadores, que estaban a la espera de los preparativos para el velorio y en la despedida de Mario, su compañero. Yo sé el trabajo que ustedes hacen y se lo manifesté al presidente, al ministro de Defensa, a las fuerzas militares. Cuenten con la institución, cuenten con nosotros, cuenten con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada para la seguridad ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Ustedes son parte de la institución, esta institución los respalda, los cobija, toda la entidad está rodeándolos. Hoy más que nunca queda en alto el nombre del CTI. Es un cuerpo muy importante, se escucha en el audio, que dura 40 minutos y el cual, en su integridad, está en poder de esta revista. Después, la vicefiscal Mancera tomó la palabra y les hizo un interrogatorio detallado sobre todos los procesos que llevaban, cada una de las actividades realizadas hasta la fecha, también relacionadas con el difunto Mario, en su tarea de desarticular las siguientes bandas criminales:
La Frontera y Banda del Pueblo, que delinquen en Manizales y Chinchina-Caldas, la Cordillera, con injerencia en Risaralda, Caldas y Valle, los Pacheli, en Bello, Antioquia, cuyos integrantes están dedicados al narcotráfico nacional e internacional. Dice la resolución de la Fiscalía, que autorizó a los investigadores para actuar como agentes encubiertos, firmada por el fiscal Ocampo de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico. Ver facsímil. Así los interrogó la vicefiscal Marta Mancera. ¿Qué llevaba Mario? ¿Celulares? ¿Él tenía comunicaciones con quiénes? ¿Quién era el agente encubierto? ¿Él? ¿Con quién iba la fuente? ¿Cuál era la función exacta de la fuente en esta oportunidad? A varias de esas preguntas los agentes Fabio y Pablo respondieron con un contexto de sus investigaciones. Ahí hay una subestructura que trafica todo el tema de la droga, que les dicen los primos, está liderada por el negro Aníbal, al cual ya tenemos identificado, es muy amigo y muy parcero de la fuente, porque cuando él estuvo capturado por un estupefaciente como en el 2009, él conoció a alias Pereira, quien fue uno de los cabecillas de la Cordillera. Alias Pereira Odona es el actual líder de esa organización criminal, el mismo personaje que figura en un organigrama oculto en la Fiscalía y del cual reveló la revista Raya en octubre de 2023, el cual reveló la revista Raya en octubre de 2023, el cual reveló la revista Raya en octubre de 2023. Esta denuncia es clave, pues entonces lo que revelamos es que la Fiscalía no avanza en las investigaciones contra la Cordillera y que, por el contrario, la gente prestante de la región Risaralda impide que eso prospere. El encubrimiento de Mancera. Según el testimonio de los investigadores Fabio González y Pablo Bolaños, ellos le comentaron a la vicefiscal Mancera ese día en Cali sobre sus hallazgos del funcionario del CTI de Buenaventura. No obstante, ella se mostró sorprendida cuando le mostraron la foto de alias Pacho Malo. Yo le muestro la foto de Pacho a ella, que él está con la novia, y ella en ese momento, es como si hubiera visto al diablo. ¿Qué nos dice? Nos vemos mañana, contó uno de los investigadores. Mancera nunca profundizó sobre esa información que obtuvo en marzo del 2021. En cambio, lo que vino fue la persecución contra los investigadores, que terminaron señalados de robar droga incautada a los nacos. Entonces, Mancera designó horas después al fiscal Daniel Hernández, quien les abrió una investigación a través de una denuncia anónima que, supuestamente, llegó al buzón de la Fiscalía el 30 de marzo a la 1:47 p.m., justo cuando se desarrollaba el velorio del agente asesinado Mario Herrera, y 2 días después de que los agentes sobrevivientes le hubieran contado a Mancera de sus hallazgos sobre Pacho Malo. Dicha denuncia y una entrevista posterior a la supuesta fuente anónima fue recibida por un enviado de la vicefiscal Mancera a Manizales, ciudad donde los investigadores tenían su base de operaciones y donde quedaría sepultado Mario. Ese enviado era el jefe de Policía Judicial Víctor Forero, un funcionario de alto nivel, muy cercano a Mancera y a su mano derecha, Luisa Obando, que además sostiene una relación sentimental con Forero. Este funcionario, igualmente, es el investigador del caso del hijo del presidente Gustavo Petro. Pero lo extraño de aquella denuncia anónima, que supuestamente llegó a la Fiscalía, es que aportó unas fotografías tomadas de las cartas decadactilares de uno de los investigadores, documentos que solo tienen en su poder la Registraduría o la Fiscalía General de la Nación. La vicefiscal ha afirmado una y otra vez que ella no conocía la información sobre alias Pacho Malo y con este argumento ha tratado de zafarse del escándalo y los señalamientos de que, desde que se enteró de las andanzas del director del CTI en el puerto más importante del país, ha tratado de encubrirlo y, en cambio, desencadenó una persecución judicial contra los investigadores, incluido el difunto Mario. Pero los hechos posteriores la contradicen.
Raya accedió a las extracciones judiciales de varios chats, que confirman que desde la Dirección Central de la Fiscalía la vicefiscal Mancera presionó al fiscal 51, Jaime Ocampo, para que cerrara la operación encubierta y así los investigadores no pudieran seguir actuando en ese caso. Según el testimonio de Fabio y Pablo, ya estaban proyectando un operativo con el ejército contra Pacho, que debía planearse después de una reunión de coordinación el 9 de abril de 2021 ver facsímil. Pero la operación encubierta se canceló 2 días antes, el 7 de abril, porque Mancera así lo solicitó, dice el audio que revela Raya, con la voz del fiscal Ocampo, enviado al investigador Pablo. Los mensajes que demuestran que había un interés desde Bogotá para cerrar la operación encubierta ocurrieron entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2021, cuando finalmente se clausuró la operación. En ellos se lee chats y se escucha audio, como el fiscal Ocampo le explica al agente Pablo Bolaños que desde el nivel central le están pidiendo un informe para cerrar rápido la figura de agentes encubiertos. Según el investigador Fabio González, al fiscal Ocampo lo sacaron del velorio de Mario Herrera en Manizales el 29 de marzo de 2021 para afanar el cierre inminente de esa investigación y para desactivar las labores investigativas de los agentes. Esto le da plena veracidad a las conversaciones de WhatsApp que sostuvo el fiscal Ocampo con el investigador Pablo Bolaños. Igualmente, un audio en el que Ocampo le dice a Pablo que la vicefiscal está encima para cancelar eso. Revelamos chats y audio. Por eso, cuando ya habían corrido más de 2 años de estos hechos, el 20 de noviembre de 2023, un día después de que los investigadores denunciaran públicamente a Mancera, la revista Semana la entrevistó y ella respondió de forma desencajada ante el escándalo. ¿Hoy el presidente Petro me va a decir que yo soy la mafiosa? Supuestamente protegiendo a un investigador criminalístico que ni siquiera es directivo, a quien la vicefiscal se refería despectivamente como un investigador que ni siquiera es directivo, era Pacho Malo, quien en efecto, si tenía un cargo directivo, pues se trataba del coordinador del CTI de la Fiscalía en Buenaventura. Mancera, en cambio, arremetió contra Fabio González y Pablo Bolaños, los mismos a los que ella y el fiscal Barbosa habían halagado antes en Cali, después del asesinato de Mario Herrera. En la entrevista con Semana, la vicefiscal reconoció que los agentes tenían la orden de un fiscal, el doctor Jaime Ocampo, de penetrar unas estructuras criminales, pero que ellos no dijeron nada en sus informes ante Ocampo de que hay un supuesto servidor público en Buenaventura que está realizando actividades de narcotráfico. Pero nunca se lo dijeron al fiscal que tenía el caso. Sin embargo, se corrobora que la vicefiscal Mancera está mintiendo, porque los agentes sí reportaron sus hallazgos y varios documentos prueban que sostuvieron con el fiscal Jaime Ocampo una videollamada el mismo día de su viaje, es decir, el 25 de marzo de 2021, para contarle de los hallazgos recientes en Buenaventura. A renglón seguido, en esa misma entrevista con Semana, Mancera afirmó: hoy entonces dicen que la vicefiscal conocía, y que como conocía, entonces la que está protegiendo a los criminales es Marta Mancera. ¿Qué voy a esperar? ¿Que me judicialicen con solo declarantes y con suposiciones? ¿Me van a llevar con una declaración de un tercero? ¿Me van a judicializar sin pruebas, con testigos falsos? Además, Mancera sostuvo que el viaje posterior de los agentes encubiertos al Cauca no tenía autorización del fiscal y que se había hecho sin su conocimiento, pero Raya obtuvo un oficio que demuestra lo contrario. Se trata del plan de trabajo elaborado por los 3 agentes, donde advierten que iban a tomar contacto con traficantes de droga en Santander de Quilichao en una operación encubierta autorizada y supervisada por el fiscal Ocampo. La vicefiscal ha sido insistente, tanto en la entrevista con Semana como en una entrevista al día siguiente con el periodista Daniel Coronel, en que ambos agentes, Pablo Andrés Bolaños y Fabio González,
no dijeron nada de Francisco Martínez Ardila, alias Paco Malo, guardaron silencio. Esto tampoco es cierto. En una declaración rendida ante el investigador Juan Camilo López Linares el 20 de abril de 2021, ambos explicaron la información que tenían sobre alias Paco Malo y cómo habían llegado a él. Esta, justamente, fue la declaración que el investigador Víctor Forero pidió a ambos funcionarios que modificaran en presencia suya para sacar de ella cualquier mención a Paco Malo. Así quedó registrado en un audio de 40 minutos en poder de Raya, en su integridad, donde se escucha el desespero de Forero por pretender cumplir su cometido. Yo no es que quiera proteger a ese man. Yo sé quién es ese man. El audio de Forero, la prueba reina. A raíz de la investigación por la muerte de su compañero Mario Herrera, los agentes fueron interrogados el 20 de abril de 2021 en Manizales por el investigador Juan Camilo López Linares, subalterno de Víctor Forero. A este le contaron todos los detalles sobre Paco Malo. Al día siguiente, el 21 de abril, llegó hasta Manizales, base de operaciones de los investigadores, el mismísimo investigador Víctor Forero, quien les pidió explícitamente que borraran de su declaración la parte alusiva a Paco Malo, como lo reveló en su momento el periodista Daniel Coronel. Raya accedió al audio de 40 minutos que registró toda la reunión con Víctor Alfonso Forero y que fue grabado por el investigador Fabio González, pues a este le pareció inusual aquella petición que le hacía un funcionario enviado desde Bogotá por la vicefiscal Mancera. Este audio es una de las pruebas que la Fiscalía no quiso recibir en la investigación contra Mancera, investigación que fue archivada la semana pasada de manera expresa. El audio es clave porque demuestra que altos funcionarios de la Fiscalía sí sabían desde entonces quién era Paco Malo y, lo que es más grave aún, solicitaron expresamente borrar las menciones que lo incriminan en un informe oficial de investigación. Antes de que el documento con la declaración fuera modificado, consta en el audio, el investigador Fabio González empezó con una larga descripción de cómo un viejo criminal respaldado por la banda, La Cordillera, que ya estaba colaborando con la Fiscalía, los había llevado hasta Paco Malo e incluso les había aportado una fotografía suya que Víctor Forero reconoció inmediatamente. El investigador González le colocó un audio de las comunicaciones con Paco Malo, para que Forero escuchara su voz. ¿Qué hubo, mijo? ¿Qué más? ¿Qué milagrazo? Qué bueno saludarlo. No, pues yo estoy aquí en Cali ya. Usted me dirá. Se escucha en la grabación y Forero exclama, azarosísimo ese hijueputa. La fuente que había llevado a los investigadores hasta Paco Malo cuenta con un largo prontuario en el mundo delincuencial, que incluye por lo menos 3 largas temporadas en la cárcel por casos de secuestro y tráfico de estupefacientes. Se trata de un traficante y coordinador de plazas de vicio, relacionado desde hace 2 décadas con famosos criminales como el extraditado narco Carlos Arturo Patiño, Patemuro, y otros jefes de la banda La Cordillera en Pereira como José Fabián Guzmán, alias Niño Fabián, y alias El Burro, quien fue la persona que lo habría conectado con Paco Malo. Lo más impresionante de toda la reunión fue la descripción precisa que el investigador Fabio González hizo a Víctor Forero de las presuntas conductas criminales de Paco Malo. Ese man dice que me saca la gente del puerto, explicó el investigador González. ¿Cómo así que la gente del puerto? Preguntó Forero, a lo que el investigador respondió, para contaminar los containers con cargamentos de droga. Después detalló los precios que cobraba Pacho por cada kilo de cocaína puesto en un container. Forero, consta en el audio, estaba enterado de todo ello. Incluso, le contó a Fabio González que se utilizaban buzos para contaminar los buques con cocaína. Víctor Forero se mostró muy interesado por conocer quienes tenían información sobre Paco Malo, entre ellos, un oficial de inteligencia de la Armada Nacional, cuyo nombre reservamos, que sufrió un atentado mientras investigaba la red criminal de alias Paco Malo.
Después Forero también preguntó por el investigador del PI que trabajaba con él, un man que se llama César, que es un gordito visajosísimo, también anda en un BMW blanco allá en Buenaventura y embambado hasta el culo, también, que es como la llave de Pacho, en el PI, es un investigador del PI, dijo Forero. César aparece en el organigrama que elaboró el difunto Mario Herrera. En el audio queda en evidencia que Forero ya conocía de antemano las movidas corruptas de Pacho Malo. Incluso, se escucha el tecleo cuando su colaborador Juan Camilo López Linares reescribe junto a Forero y Fabio González el documento. Forero se aseguró de que no quedara en el papel ninguna mención a Pacho Malo o sus socios criminales. A partir del minuto 28 el investigador López Linares comenzó a releer la declaración original. Me dice la gente encubierto también que hay un tema bastante delicado, que al parecer en el municipio de Buenaventura esta persona es la encargada de coordinar la salida de estupefacientes en el puerto. Ese pedazo es el que vamos a quitar. Y más adelante, concluimos la reunión para establecer el tema de Pajo y el tema de Medellín. El agente encubierto me mostró una foto del tal Pacho, donde se ve en un restaurante con una mujer y me indican que él tiene una camioneta BMW. Una vez borró este fragmento, López Linares le preguntó a Víctor Forero, ¿será en ese carro que anda? A continuación transcribimos la conversación. Víctor Forero, él sí tiene una camioneta. Juan Camilo López Linares, uy, pero ¿quién se compra una camioneta BMW pues? Ni los fiscales delegados ante el tribunal tienen esa hijueputa. Fabio González, la Q6 es la Q6. Juan Camilo López Linares, acá, entonces toca quitarla desde acá. Minutos más tarde Víctor Alfonso Forero pregunta, ya aquí no habla más de Pacho, ¿cierto? ¿En ninguna parte? La actuación fue a todas luces irregular. No obstante, Víctor Alfonso Forero insistió en 4 oportunidades durante la reunión que no buscaba proteger a Pacho Malo, sino simplemente evitar que una información tan complicada pudiera filtrarse. Prometió, en cambio, darle un manejo interno a la investigación sobre esos hechos tan graves, diciendo que se haría de manera reservada, lo que a la postre nunca ocurrió. En un informe del 30 de abril de 2021 que rindió el investigador Juan Camilo López Linares, el mismo que modificó y reescribió el documento, omitió todos los detalles sobre Pacho Malo, que él y Víctor Alfonso Forero habían escuchado de primera mano, por el relato de Fabio González, como consta en otro documento conocido por Raya. Juan Camilo Linares, subalterno del enviado de la vicefiscal Mancera, Víctor Forero, omitió decir a qué fueron los investigadores el 25 de marzo de 2021 a Buenaventura. El resto de la historia conduce a la impunidad. Los agentes Fabio González y Pablo Bolaños, junto al fiscal Jaime Ocampo, terminaron procesados, empapelados y encarcelados en un proceso que tiene a su cargo el cuestionado fiscal Daniel Hernández, el mismo que ayudó a la fuga de los altos directivos brasileños en medio del escándalo de Odebrecht. Sin embargo, un juez puso en libertad a los agentes por la falta de evidencias en las acusaciones. Contra alias Pacho Malo nunca se tomaron medidas y solo después de noviembre del año pasado, cuando se conoció el primer audio de Forero, fue trasladado a Pereira, la base de operaciones de la banda La Cordillera. 2 fuentes de la entidad le contaron a esta revista que Pacho Malo se refiere en privado a la vicefiscal Mancera como la mamá. En la investigación por el asesinato del agente Mario Herrera no hubo esclarecimiento sobre los autores intelectuales. No obstante, hay un hecho incontrovertible. Ocurrió cuando los investigadores ya planeaban cómo materializar la operación contra Pacho Malo y su banda. La revista Raya intentó contactar a la vicefiscal Marta Mancera. Sin embargo, no obtuvimos respuesta ni a las llamadas ni a mensajes de texto.